Bien, bueno, vamos a la siguiente entrevista. El exministro de Talento Humano, analista económico, economista Andrés Arauz. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Andrés? Buenos días. Veamos cómo estamos primero de audio y video. ¿Sí nos escucha bien, Andrés? Buenos días, Jimmy. Sí, escucho bien. Perfectamente. Muy bien. A ver, hace pocas horas acaba no sé si ya concluirse la palabra, pero se cerró la negociación con los bonistas, 97,5 creo por ciento, ¿verdad? De los tenedores de bonos ya han aceptado las condiciones del Ecuador. Primero dígame, para el gobierno ecuatoriano ha sido una gestión extraordinariamente exitosa. Le pregunto a usted, desde su visión economista, profesional, ¿fue buena negociación o no? Miren, Jimmy, la perspectiva que utiliza el gobierno para llegar a esa conclusión es asumiendo que no hubo pandemia. Es decir, si no hubiera habido pandemia, tal vez hubiese sido una buena negociación. Pero considerando que sí hubo pandemia y que los bonos colapsaron a 20 centavos por dólar el 31 de marzo de este año, eso significa que reconocer 91 centavos de valor nominal de la deuda discúlpeme, pero me parece que es una gran estafa, ¿no? Esa parte no le están diciendo a la ciudadanía, no le están contando y se plantea como una gran negociación, pero se olvidan que en el medio de la negociación pasamos por una pandemia que costó la vida a decenas de miles de ecuatorianos. Se terminó debitando recursos que tenían que ir a la salud para pagar, para prepagar la deuda externa que sirvió para supuesto aliciente para llegar a esta negociación y como ahora sabemos tenemos atrasos enormes en todo el estado, gobiernos locales, universidades, becarios, trabajadores, proveedores, seguridad social, en fin, ¿no? Entonces, yo no sé cómo eso se puede evaluar como una negociación exitosa cuando hemos tenido, sinceramente, una estafa que ha favorecido a los especuladores que compraron los bonos a 20 centavos por dólar. ¿Y lo estamos pagando a qué precio dijo? ¿A 90 y cuánto? A 91, Jimmy. Es Lo decir, el estamos gobierno, reconociendo a 91. ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice, miren, yo antes debía 100, ahora debo 91. Entonces es un logro. Pero ¿qué decimos nosotros? Decimos, hey, los acreedores ya habían registrado en sus libros contables la pérdida del valor por el desplome que causó el coronavirus a 20 centavos algunos, otros a 35 centavos, ¿ya? Y ahora el gobierno les ofrece 91 centavos. Dígame que esa no es una ganancia exorbitante. Ahorita Argentina acaba de reducir el pago de su deuda en 45% y aquí estamos festejando porque se redujo en 9. Entonces, realmente creo que no hay margen de comparación, no se puede calificar esto como una renegociación exitosa. Andrés, y si hablamos y la podemos poner en números, ¿cuántos millones de dólares, cuántos miles de millones se ganaron los bonistas con este negocio? 12.000 millones de dólares, Jimmy. 12.000 millones de dólares que se podía haber ahorrado siguiendo una estrategia similar a la que partió la Argentina, que era a partir del valor de mercado de los bonos. Y nos ahorramos, es 1.500 entonces, algo así, ¿no? ¿Cuánto es el ahorro real? El ahorro de capital es 1.600 millones de dólares y en flujo no llega a ser ni 1.000 millones de dólares. 12.000, claro. Sí. Entonces, estamos hablando de que el Estado ecuatoriano perdió la oportunidad de la historia, ¿no es cierto? Estamos hablando de un evento que ocurre una vez cada 100 años, este tipo de eventos, en donde se plantea que el problema era del deudor, que tiene que cumplir sus obligaciones, que como si no hubiese pandemia en el planeta, cuando estamos en una crisis del 11% de contracción del PIB, era el momento para una renegociación mucho más agresiva que ponga en prioridad los intereses del pueblo ecuatoriano, ¿no? Andrés, o sea, el equipo negociador del gobierno revaluó los bonos. Absolutamente. Y hay declaraciones y boletines de prensa del gobierno ecuatoriano, del ministro Richard Martínez, que sale a decir, mi objetivo es reevaluar el valor de los bonos ecuatorianos. Y recordemos que también lo dijo el viceministro de Finanzas pocos días antes del pago de los bonos 2020. Nuestro objetivo es cumplir nuestras obligaciones, no la pandemia, y nuestro objetivo es subir el valor de los bonos emitidos por el Ecuador. Entonces, si el propio gobierno declara que esos son los objetivos, no hay dónde perderse y por eso ellos lo califican como una negociación exitosa.
pero ha significado la pérdida de una oportunidad de ahorrarnos 12.000 millones de dólares. Y Andrés, ¿y no sería que a lo mejor se lo renegoció? Me pongo como abogado del diablo por si acaso, Claro. no es que yo esté de acuerdo. ¿No sería que a lo mejor se renegoció en esos términos porque nadie quería renegociar en menos? Pues, a nadie le interesaba renegociar en 50, 40 centavos los bonos ecuatorianos. Jimmy, dos consideraciones al respecto, ¿no? Primero, Argentina ha estado en este diálogo con los acreedores, ya vamos 4 meses. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí sí hay un tira y afloja, pues. Ahí hay una negociación real en marcha. La del Ecuador duró 11 días, del 20 de julio al 31 de julio. Eso significa que rápidamente el gobierno estuvo dispuesto a ceder. Otra indicación de por qué no fue una buena renegociación desde la perspectiva del Estado. Argentina, con las justas, ha logrado el apoyo de los umbrales que requería de 2/3 de los acreedores. El Ecuador llega al apoyo del 98% de los acreedores. Eso no es buena noticia. Significa que para un tenedor de bonos está prácticamente aceptando porque es tan buena la oferta para ellos que la aceptan, pues. Significa que había cómo sacar un poco más porque si hubiese sido un poquito más peleado, el umbral hubiese sido menor, quizás 70, quizás 75, pero no, pues 98. Eso significa que casi el 100% de los acreedores está de acuerdo. Yo pensaba que estábamos negociando por el Estado y no por los acreedores, ¿no? Bien, ahora, esto significa que de hoy en adelante, por ejemplo, si Ecuador quisiera, qué sé yo, pues renegociar, comprar bonos, ya el mercado se cerró, pues, porque ya están revalorizados, ¿verdad? El mercado está cerrado ahorita por varias razones, ¿no? Hay la pandemia global, el riesgo país del Ecuador, a pesar de esta renegociación, sigue en más o menos 2.700 puntos básicos. Eso quiere decir que si saliéramos a vender bonos ahorita, tendríamos que pagar una tasa de interés del 27%, lo cual sería un suicidio. Entonces, el mercado de bonos está cerrado y lo estará siquiera por unos 4 años, ¿no? No hay expectativa. Además, dígame, qué inversionista va a querer comprar bonos de un país que está reduciendo su economía al 11%, al 12%? No tiene eso ningún sentido. Y eso que no Andrés, hemos hablado de que esta renegociación incluyó como un autocondicionamiento, como una autoimposición que se puso el gobierno ecuatoriano de lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el que se compromete de tener un superávit primario de 3% del PIB hasta el 2040, por favor. Eso es irreal. Andrés, ¿por qué razón es tan complejo poder conocer quiénes son los tenedores de los bonos? Porque quizá hay alguna prohibición legal que yo no conozco, ¿no? Pero pregunto. Miren, este negocio de los mercados financieros está dado por la especulación, por la manipulación, por la información privilegiada. En la experiencia de los años 90 ya tenemos evidencia de lo que ocurrió, que los ministros y sus amigos, que en esa época eran banqueros, vicepresidentes, funcionarios del Banco Central, tenían la información privilegiada y escudándose en la figura que se denomina sigilo bursátil, que es como el sigilo bancario, pero aplicado a las bolsas de valores. Igual eran los que compraban los bonos, pero con estructuras offshore, con pantallas para que no se sepa su identidad. En el año 99, un grupo del entonces Congreso Nacional investigó quiénes eran los verdaderos tenedores de los bonos y encontró que eran los mismos ministros, sus funcionarios y sus amigos. Ahora puede estar ocurriendo lo mismo y por eso a través de estas pantallas del sigilo bursátil se impide conocer. Afortunadamente, ahora hay un poquito más de posibilidad de conocerlo a través justamente de esta renegociación. ¿Por qué, Jimmy? Porque cuando el gobierno se sienta a renegociar, los tenedores tienen la obligación de identificarse, de decir, yo tengo bonos y esta soy esta persona. Entonces yo voy a votar y para votar les piden los nombres y apellidos. Y es ahí esa información que queremos conocer los ecuatorianos, no de quienes fungen de pantallas que tienen bancos internacionales, sino de los verdaderos tenedores, nombres, apellidos, las personas naturales que son los poseedoras de los bonos ecuatorianos. Y estoy seguro que apenas se empiece a revelar esa información, que ya la tiene el gobierno, pero que todavía no la ha hecho pública, vamos a encontrar 1 millón de razones por las cuales sospechar si esta fue una negociación legítima o no.
Economista, buenos días, le saludo a Omar Jaén. Justamente le quería comentar que el asambleísta Mauricio Zambrano, representante de los migrantes, ha solicitado al Ministerio de Finanzas, vamos a ver la imagen, Esperancita, por favor, justamente está solicitando al ministro Richard Martínez que se haga un censo de los tenedores de bonos de deuda externa, que son los que vencían hasta el 2030, y está pidiendo nombre del bono, fecha de emisión del bono, fecha de vencimiento del bono, nombre del tenedor del bono, país de residencia del tenedor de bono, nombre del beneficiario final del bono, país de residencia del beneficiario final del bono, fecha de adquisición del bono por parte del beneficiario final, monto nominal adquirido por parte del beneficiario final, precio del mercado del día al que fue adquirido el bono, monto pagado por la adquisición del bono, nombre del vendedor del bono y finalmente indicar si se adhirió o no al canje de bonos. Toda esa información que está solicitando el asambleísta, ¿la tiene el ministro de Finanzas? Sí, yo creo que buena parte de esa información la tiene el ministro de Finanzas. Me parece un pedido muy acertado por parte del asambleísta Zambrano. Esa es la información que quiere saber el Ecuador. Y como menciona en ese segundo párrafo de la carta del asambleísta Zambrano, esta información la tiene la empresa que se llama Global Bondholder Services Corporation, que es la que llevó a cabo la tabulación de la votación del viernes y el lunes de los acreedores de los bonos. Así que yo creo que esa información debe ser compartida con el Ecuador. Me parece un pedido extremadamente acertado y ojalá pueda ser transparentado y no sigan protegiendo la identidad de los tenedores de bonos como hasta ahora ha sido la práctica del ministro Martínez. Economista, una vez que se conoció esta votación de los tenedores, de los bonistas, obviamente aquí hubo gente que es cercana al gobierno nacional, como las cámaras de comercio, algunos periodistas, y lo que a mí me sorprendió es que en todos estos mensajes, que me recordaban mucho al nado sincronizado, ellos repetían esta frase: es un buen paso, ahora hay que seguir avanzando hacia el reajuste del Estado. Esa frase era repetitiva, era común en todos esos tweets y publicaciones en redes sociales. Hay que reajustar el Estado, hay que reajustar el Estado. Usted, un poco con la bola mágica, ¿qué se nos viene económicamente o decisiones del Ministerio de Finanzas en los próximos meses? Bueno, Omar, yo tengo la fortuna de no tener la bola mágica, pero sí de haberme leído las 278 páginas del memorando de invitación que envió el gobierno del Ecuador a los bonistas el 20 de julio. Ese, para empezar, era un documento reservado, pero fue filtrado y luego publicado por una corte del estado de Nueva York. Y bueno, pues ha sido facilitada para el pueblo ecuatoriano, pero ¿qué pasa? Solo está disponible en inglés. Entonces, se vuelve una especie de información para la élite. Ahora, yo tengo la fortuna de haberme leído el documento de 278 páginas. ¿Y qué es lo que se le viene al Ecuador? Una serie de condiciones financieras macroeconómicas extremadamente duras, en donde se habla de reducir el total de la deuda pública de casi el 70% a volver al 40%, y para ello plantean unos escenarios que no son reales, en donde dice que tiene que haber un superávit primario. ¿Qué significa eso? Significa una reducción del gasto público aproximadamente de 3% del PIB cada año hasta el 2040. ¿Qué significa? Que vamos a quedarnos con un PIB de 10,000, de 20,000 dólares. Eso no tiene ningún sentido. Se plantean tasas de crecimiento que no son reales porque estamos en medio de la pandemia. Ellos te plantean un menos 6%, cuando solo ahorita ya el FMI estima que estamos en el menos 11%. Y así puedo seguir hablando de los supuestos macroeconómicos irreales que está planteando el gobierno en su invitación, en el memorando de invitación. Pero hay un elemento crítico fundamental. Sí, cuando se habla, economista, del reajuste del Estado, y que probablemente si se firma un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vendrá una nueva receta de ajuste. La pregunta es, ¿de dónde se va a hacer reajuste? Si, por ejemplo, en lo que es la parte de nómina del Estado, sabemos que la gran parte son doctores, maestros y policías o militares, que es prácticamente el 85%. Ese 15% restante ya ha sido afectado en los últimos 3 años. ¿A dónde más se va a hacer reajuste? ¿Se va a tocar
esos pilares fundamentales que son educación, salud y seguridad. Así es, se va a tocar educación, salud y seguridad. Ya se ha venido tocando educación, salud y seguridad en este año y falta más. La situación lamentablemente es crítica. El FMI pide aún mayor ajuste, pide que se concreten las privatizaciones y pide lo que se concrete la desregulación a la banca, es decir, que puedan subir las tasas de interés, que los bancos puedan sacar más dinero al exterior y lo más importante para ellos, la privatización del directorio del Banco Central para que no pueda ser reemplazado por el siguiente gobierno. Lo que le queda al Ecuador en los próximos 10 meses es durísimo, es un agravamiento de la crisis y poner al servicio de la banca al pueblo ecuatoriano y al sector productivo nacional. La verdad es que ya no me queda ni ganas de hablar con lo que he escuchado, Andrés. El panorama es sumamente triste, preocupante, un poco para recapitular. Entonces, la renegociación de los bonos no fue buena para el Ecuador. Algunos se han ganado 12 mil millones de dólares y se revalorizaron los bonos que podían haberse negociado en mejores términos, y ha dado como ejemplo lo que hizo Argentina, que los renegocia creo el 44% más o menos. Entonces fue un mal negocio. Nada rescatable de esa negociación de los bonos, nada. A ver, hay elementos evidentemente que son rescatables, como el tema de que en los próximos años va a haber una reducción de la tasa de interés y que se pospone el capital para el 2024 en adelante. Eso es rescatable, pero es una medida que está vinculada a los intereses especulativos de los bonos. Le planteo la siguiente reflexión, Jim. ¿Qué fondo de inversión, o usted, si usted pone una inversión en un banco, aceptaría que no le paguen nada en los siguientes 5 años? Por lo menos algo el interés va a buscar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los mismos bonistas saben que desde 2024 en adelante habrá una nueva reestructuración o algo. Ahorita el objetivo era recuperar el valor de los bonos para poderlo ir a seguir vendiendo en el mercado especulativo. Los fondos de pensión del exterior, de Noruega, de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, no compran bonos ecuatorianos porque esos fondos de pensión de largo plazo solo compran papeles AA, AAA, ¿no es cierto? Y el Ecuador ahorita es D, ni siquiera califica como grado de inversión. Por lo tanto, es materia prima para los especuladores. El objetivo principal de esta renegociación era recuperar el precio de los bonos que el ministro Martínez ha logrado y obviamente por eso los banqueros, sus amigos, le felicitan por semejante logro. Eso es lo que ha pasado. Gracias al economista Andrés Arauz, es ministro de Estado, analista económico, por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día, Andrés. Gracias. Muchas gracias, Jim. Hasta luego. Bueno, 9,51, entonces ha sido un mal negocio.